Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos escuchan y que están al pendiente de su podcast Elaboraciones. Al igual que en las pasadas entregas, me encuentro aquí su servidor Alan Arteaga y mi compañera Diana Treviño. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Alan, aquí contenta de iniciar otro programa y pues con una sorpresa verdaderamente interesante. Así es, hemos tenido como esta idea de empezar a hacer un contenido un poquito diferente y se nos ocurrió justamente traer un invitado el día de hoy para poder charlar con él, para poderle hacer unas preguntas y pues nada, para pasarlo bien también, empezar a reflexionar sobre temas distintos a nuestra disciplina como es la psicología. Pero bueno, quisiera cederle la palabra a nuestro invitado y que él sea quien se presente ante ustedes. Hola, ¿qué tal? Un gusto, yo soy Aldo Arteaga, el hermano de Alan, de hecho, y soy licenciado en escritura, bueno, no en escritura, en literatura, especializado en literatura comparada. Ok, ¿Cómo estás el día de hoy, Aldo? Pues sigo vivo, por suerte, eso es bueno. Eso está bastante bien. Y lo bueno que llegaste vivo justamente a esta entrevista. Porque si no, imagínate qué hubiera acontecido. Pero bueno, tenemos como una especie de preguntas que nos gustaría como hacerte. Y también para que los escuchas, que justamente en este momento nos están prestando atención, quisiéramos comentar un poquito la dinámica. Nuestra idea es justamente hacerte unas preguntas o como algunas dudas que tenemos nosotros sobre lo que es tu carrera o lo que tú haces, ¿no? Quizás en nuestra ignorancia hemos hecho algunas preguntas que pueden ser como, o que quizás no tengan tanto que ver con lo que tú haces, pero justamente nos queremos enterar un poquito de eso. Entonces, digamos que es como una entrevista charla, ¿no? Quisiera pasarle el micrófono a Diana porque ella quería como comenzar ahí con las preguntas y los cuestionamientos, ¿no? Entonces, Diana, por favor. Bueno, antes de hacerle la primera pregunta a Aldo, yo quisiera hacer un comentario así, más o menos rápido, de que este tipo de dinámicas o este tipo de programa que hemos iniciado a hacer al tener un invitado y hacerle una entrevista acerca de él o de su carrera, me llama mucho la atención y más de manera particular por la carrera que estudió nuestro invitado. Personalmente he tenido el interés como de acercarme, sí, a ciertas lecturas, libros y demás, las letras. Y personalmente también quisiera decirle a nuestro invitado que me interesaría saber como ciertos aspectos, ¿no? Por este interés propio también, a su vez. Y yo quisiera iniciar preguntándole cómo o qué fue lo que lo llevó a estudiar su carrera en lenguas y letras, ¿verdad? Y sí, ¿cómo surgió este interés? Bueno, pues el interés surgió de una forma bien particular, porque yo realmente antes de irme a esta carrera no tenía un rumbo específico. O sea, yo tengo ciertos gustos que pues no son muy académicos y demás, como jugar videojuegos y ese tipo de cosas. Okay. Pero yo no soy bueno en ese aspecto técnico de videojuegos, de música y ese tipo de cosas que me gustan. Pero en cierto momento de mi vida me empecé a querer ser una mejor persona. Y para mejorar mi persona empecé a escribir bien, porque yo supongo que ustedes dos, yo, algunos de estos podcast escuchas,
han escrito mal en su vida, ¿no? Claro. Cuando fueron adolescentes escribían así todo feo y demás, ¿no? Sí. Y yo traté de mejorar y entonces mejorando y mejorando, pues llegué a un punto en el que me sentí bien escribiendo, ¿no? Y escribiendo bien. Entonces me dije a mí mismo, pues me gusta mucho esta carrera que un amigo mío, Eric, Ok. le interesa, que es la literatura, pero tal vez me interesa más la parte de español, ¿no? De lenguas modernas en español. Sí. Entonces yo voy pues aquí a la Facultad de Lenguas y Letras y con la intención de meterme más bien pues a estudiar español en específico. Pero al final hubo como nuestro primer curso introductorio. Nos juntaron a todos los postulantes a todas las carreras de lenguas y letras y nos hablaron de las carreras en sí. O sea, nos hablaron de español, de francés, de inglés y pues de literatura. Y ahí fue cuando yo desperté un interés más grande por la literatura, por este discurso que dio la coordinadora en ese tiempo. Y pues me entré a esa carrera, más que nada porque como en esta ansia de escribir y de aprender a escribir bien. Ok, bastante interesante. Porque muchas veces como que de repente nada más la gente se enfoca a lo que nos dedicamos. Pero de repente cuando haces esa pregunta de bueno, ¿cómo surgió el interés o por qué caíste aquí? Solemos tener un camino no tan claro que nos llevó a ese lugar, ¿no? Tú mencionabas esta cuestión de que a ti te gusta también este aspecto de los videojuegos o la música, ¿no? Antes de elegir esta carrera, ¿tú tenías interés particular por alguna otra? Pues yo quería algo que a mí me gustaba mucho, era aprender a dibujar, pero y pues yo hubiera querido irme a una carrera quizás de dibujo, pero como que en estas ansias que a uno le dan cuando es adolescente, o bueno, ya no adolescente, ¿no? Sino va a llegar a ese paso de tomar una decisión de qué carrera uno quiere tomar. Yo dije, yo no soy bueno dibujando y ya no voy a dibujar. Entonces ahí más bien como que yo me autosaboteé esa oportunidad, digamos. Okay, sí. Y dije, pues mejor voy a ir por otra cosa que en ese sentido me siga permitiendo crear, pero no creando de otra forma que no fuera, digamos, dibujar, que no fuera ese aspecto del arte, digamos. Ok, interesante. Sí, es muy interesante lo que nos compartes. Y sí, bien como dice Alan, a veces llegado el momento en el que te preguntan qué quieres estudiar y demás, pues no tienes a veces nada claro, a veces tienes una noción. Y contemplando también las materias que te dan de elección vocacional, a veces uno se hace más bolas y bueno, termina casi que también uno mismo tomando ciertas sugerencias, ¿no? Por parte de otras personas, dependiendo de nuestras habilidades, de nuestros intereses y demás. Tú antes de entrar a la carrera ya nos mencionabas un poco, ¿no? Que estabas más como inclinado a estudiar el español. ¿Qué ideas tenías como expectativas antes de entrar a tu carrera? Digamos, yo con esto de español en específico, tenía la idea de que pues si me iba a enseñar la gramática, ¿no? O sea, la gramática de forma profunda. Y pues ya en la carrera me di cuenta que sí, eso específicamente sí se iba a ver si yo estaba en español, con varias compañeras y compañeros que conocí de esta carrera, pues justamente me decían, es que tales formas de lenguaje y lo lingüista, ¿no? Que yo ya no entiendo ni sé qué onda, pero pues sí, básicamente yo creía eso, ¿no? Desde antes de entrar creía que el español iba a hacer eso, profundizar mucho en el lenguaje, tal vez no tan específico como ahora lo digo, pero pues sí pensaba eso. Y ya que entré a la carrera de literatura, muchas veces se piensa, y yo recuerdo a muchos compañeros pensaban que lo primero que uno entra a esta carrera de literatura va a ser escribir, ¿no? Y vas a aprender a hacer una novela y demás, ¿no?
Pero no, yo tampoco lo pensaba. Y yo quería más bien ser como crítico de escritura, ¿no? O sea, crítico literario. Cosa que no soy tampoco. O bueno, más o menos. Pero yo sí quería ser como analizar textos, digamos. No sabía que eso se iba a ver en específico, pero quería saber si se podía lograr. Muy interesante. También al inicio, con la primera pregunta, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de que tal vez no fue tu primer acercamiento pensando en específico en la carrera, sino pensando en hacer algo como bien, ¿no? Escribir bien. ¿Podrías como, digamos, platicarnos un poquito más de por qué tal vez fue una elección azarosa o por alguna cuestión, pero por qué te llamó la atención como esta parte del escribir bien? Pues cuando yo iba en la preparatoria, tuve varios profesores que me guiaron hacia este camino. Uno en específico fue el de lectura y redacción, que nunca fue específicamente exigente con las personas de que tenían que escribir bien o demás, sino él más bien hizo un esfuerzo porque escribiéramos bien y nos dijo por qué. O sea, nos fue explicando las formas de la escritura, los acentos, cosas que uno en teoría debería de saber bien en la preparatoria, pero que pues muchos de mis compañeros y yo no sabíamos. Pero él nos fue guiando, nos fue diciendo, y cuando terminamos esa clase y continuamos en la preparatoria, yo lo seguí frecuentando y él me siguió contando, me siguió hablando de cómo escribir, me siguió pues guiando a escribir bien. Y poco a poco, después de una vez que yo ya podía escribir bien de alguna forma o mejor, una mejor gramática, una mejor ortografía, pues él me empezó a hablar de libros, ¿no? Y me empezó a guiar en este mundo de la lectura también. Tú, antes de meterte a esta carrera o hacer esta decisión, bueno, yo tengo la idea de que en este tipo de carreras se lee demasiado, o quizás se lee mucho. Puedo estar equivocado, no lo sé, pero por ejemplo, ¿tú tenías un hábito de la lectura antes y, digámoslo así, ese hábito se modificó después de entrar en la carrera? Pues yo tenía un hábito, aunque obviamente mis lecturas eran básicas, ¿no? O sea, yo leía cosas como cuentos para niños y de ahí me desarrollé hacia estas novelas juveniles, que obviamente yo no considero que sean unas lecturas muy enriquecedoras realmente, Okay. pero son entretenidas. Entonces yo lo tomé y dije, pues me gustan un buen, ¿no? Y empecé a leer una saga y demás, y más lecturas juveniles. Entonces eso me apoyó un poco porque pues sí, de hecho en la carrera pues que yo estudié, se lee un montón, pero los primeros semestres se lee un montón, pero de teoría de la escritura y de la lectura y demás, ¿no? Estructuralismo, teoría de los griegos y demás. Se lee también literatura también, pero la literatura se lee para analizarla con la teoría que uno lee. Ok, ahorita haciendo un pequeño paréntesis para la información de las personas que nos escuchan, ¿podrías decirnos en específico cómo se llama el área en la que tú te especializaste? Bueno, yo me especialicé específicamente en algo que se llama literatura comparada. Y esto es dentro de la carrera de estudios literarios, que ahorita pues no lo había dicho bien. Literatura comparada, pero hay otras dos ramas, que es literatura creativa y crítica literaria. En sí, según lo que yo le comenté a Diana hace un ratito, yo lo que hubiera estudiado hubiera sido crítica literaria, ¿no? Porque a mí me interesaba esta onda de analizar textos más a profundidad. Pero uno ya en el transcurso de la carrera le empiezan a interesar otras cosas, y yo tampoco me volví muy afán de escribir como novelas y demás y poemas, lo que hacen en escritura creativa. En crítica literaria lo que hacen es tomar
estos conceptos teóricos muy pesados y muy confusos y extraños y analizar textos a su máxima expresión, ¿no? Desmenuzarlos al mínimo. Y eso tampoco me terminó por convencer a mí, mientras que literatura comparada se basa en... La literatura es un espectro del arte, ¿no? Okay. Y digamos, la literatura comparada toma a la literatura y la compara con otras ramas del arte. Uno puede tomar pintura, escultura, las películas, o sea, el cine, la música, y puede comparar la literatura dentro de estas ramas del arte. Uno puede tomar alguna pintura que tiene como un simbolismo en particular dentro de una obra literaria y pues analizar ambas en un paralelo. Esto tiene, digamos, mucho un autor que se llama Sergio Pitol, que él escribe pero agrega obras de arte. Y en un buen ejercicio de escritura, un autor no agrega elementos porque sí. No agrega una pintura nada más porque a mí como autor me gustaba un montón esta pintura, la voy a poner ahí como que la vieron. No, o sea, un buen autor de literatura escoge una pintura como un símbolo dentro del gran espectro de su obra. Entonces si imaginemos que toma la Gioconda, la Mona Lisa, un autor, y solo la pone porque sí, pues no, entonces mejor no lo hubiera puesto. Pero uno lo puede poner por la sonrisa, ¿no? Y esta sonrisa que es misteriosa, y uno puede empezar a analizar qué tiene la sonrisa o qué tiene esa obra dentro de la literatura y dentro de esa obra literaria en específico. Y por eso a mí me terminó de convencer más esta rama especializada que es la literatura comparada, porque me gusta mucho como tomar ese aspecto de algunas cosas y ver qué tiene que ver con la literatura en este caso. Ok, bastante interesante y hasta complejo, ¿no? O sea, hablabas, por ejemplo, de esta cuestión de conceptos teóricos llevados al análisis, en esta cuestión de lo que hace un crítico, ¿no? Pero pues ahorita lo que tú mencionas no creo que tenga, por ejemplo, nada de sencillo tampoco, porque, pues por ejemplo, a mí me deja pensando en cómo se hace eso. O sea, por ejemplo, a Diana le gusta el baile y ya nos lo ha como comentado, ¿no? O sea, eso se puede hacer, o sea, comparar una obra, digamos, de danza con la cuestión literaria. O sea, hay lugares en donde esas dos disciplinas se puedan juntar. Pues sí, digamos, yo no sé exactamente qué tipo de danza. A ver, Diana, dinos por favor, recuérdanos. Bueno, yo practico danza árabe ya desde hace como 5 o 6 años. Y pues también he tenido la oportunidad de tener como cierto acercamiento, sí, teórico y práctico, por supuesto. Y bueno, a ver, Aldo, síguenos como contando. Bueno, digamos, yo no conozco mucho de danza árabe, pero yo supongo que con su danza ustedes también como que cuentan una narrativa. No sé si me equivoco, ¿no? Pero yo lo digo porque conozco danzas que cuentan cierta narrativa, que obviamente ya... Obvio, la danza tiene que ver con cierta parte teatral, ¿no? Creo. Y yo lo digo porque recuerdo, no sé, lo del... ¿Cómo se llama? El cisne. Sí, el del cascanueces. Sí. Que al final esas no son ni obras teatrales, pero sí son danza. Y bailan y demás y cuentan una historia. Y digamos, si hubiera una danza muy representativa, esa danza podría estar en una obra literaria y también tendría cierta complejidad y el ejercicio literario. Lo digo porque obviamente estas son cosas de referencialidad, o sea, uno está referenciando algo y lo referencia por un motivo. Alguien que ya haya visto la danza que se representó en esa obra literaria tendrá un mejor conocimiento de por qué el autor la colocó. Digamos que yo
estoy leyendo una obra, bueno, estamos leyendo una obra y vemos que sale una danza y no la conocemos, pues X, ¿no? Continuamos leyendo y somos felices, ¿no? Pero si uno conoce qué danza es la que colocaron, uno conoce el texto más a profundidad, porque sabe que esa danza se baila de tal forma, o sabe que esa danza cuenta cierta historia, y entonces dentro de la obra literaria ya tiene otro significado. Bueno, ahorita con lo que mencionas, me hiciste recordar a una bailarina de danza clásica, que ya la habíamos mencionado incluso en programas anteriores, Isadora Duncan. Así como tú nos presentas esta parte de extraer a lo mejor cierta danza, cierto tipo de representación dancística hacia obras literarias, también se pueden extraer viceversa, ¿no? De alguna obra literaria hacia una representación teatral, en danza, por ejemplo. Esta bailarina de la que les comento, Isadora Duncan, lo que realizó, y es considerada una de sus como obras más pues emblemáticas, polémicas y características, lo que hizo ella fue tomar al mito de Edipo para representarlo de una forma diferente, como agregando ciertos elementos o cambiándolos en una obra de danza. Tuve la oportunidad de sí buscar el video, sí lo encontré, sí más o menos también leyendo cómo fue que realizó esta parte de la obra. Me pareció como también muy interesante y me hiciste recordar como este dato también por parte de cómo se mezclan estas cuestiones tal vez literarias y del arte. Y es muy interesante por lo que mencionas en esta área de la que tú estudiaste. Y quiero hacerte una pregunta a partir de ello. Si bien elegiste tú estar en esa área, ¿qué fue lo que más te agradó de estudiar en esa área? ¿Hay algo que te haya parecido como muy llamativo? Pues a mí, digamos, antes de contestar bien tu pregunta, este ejercicio de tomar una obra literaria y representarla en danza es genial, ¿no? Porque mucha gente podría pensar, qué fácil, ¿no? Están haciendo tal obra literaria en danza, ¿no? Y no, pero no, porque obviamente requiere un ejercicio de lectura, de comprensión del texto, pues a un nivel mayor, ¿no? Porque muchos decimos, Edipo Rey, ¿no? Es el que quiso a su mamá, ¿no? Y ya, X. Pero obviamente esta bailarina tiene un conocimiento más complejo de la obra, tan complejo que le llevó a lograr una danza que lo vuelve comprensible. Y ese es un ejercicio que obviamente uno le puede y le debe de aplaudir. Y ahora sí, con la pregunta, a mí algo que me gusta mucho, en específicamente literatura comparada, algo que terminó por atraparme a mí en específico, fue apreciar a un nivel mayor la novela testimonial. Digamos, muchas veces la novela testimonial no se conoce o no se habla de ella, pero la novela testimonial es un género de la novela que se refiere a testimonio y usualmente es de tema social. Es como que toman cierto aspecto de realidad, un momento en la realidad, y lo ficcionalizan, lo vuelven novela. Y eso a mí me gusta mucho. Y fue una de las partes que a mí más me gustó de mi área en específico, que es el testimonio. En primera porque es tema social y que actualmente es muy hablado. Y en segunda porque toman justamente el ejercicio comparativo entre la realidad y la ficción. Y por ejemplo, ¿tienes tú algunos ejemplos de ese tipo de literatura? ¿Algún título? ¿Algún autor que nos pudieses como compartir? ¿O cómo nosotros podemos encontrar ese tipo de literatura? Hay dos autoras que me vienen, pues que justo ahora se me vienen a la mente. Una de ellas es Diamela Eltit, que ella es periodista, escritora y es muy buena, ¿no? Y otra se llama
Su novela es Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, se llama la autora. Ella también es periodista, pero ella es más novelista en realidad. Sus novelas usualmente pues sí tienen este aspecto social. Esta Cristina Rivera Garza, en esta novela que les digo que se llama Nadie me verá llorar, lo que hace es tomar registros de un manicomio de aquí de México. Toma estos registros y ficcionaliza la vida de las mujeres que ahí vivieron. Específicamente de una mujer, que es la protagonista de la historia. Y va contando... Ella crea un personaje que es un fotógrafo que va a este manicomio y toma fotos. Estas fotos sí existen. El fotógrafo no se sabe quién es, pero Cristina Rivera lo que hace es crear a un personaje que es el fotógrafo y crear cómo él ve a través de sus ojos y de la cámara a estas mujeres que están dentro del manicomio. Diamela Eltit, por el otro lado, lo que hace es como ficcionalizar movimientos que pasaron, como tiene ya una novela que a mí me gusta mucho, que se llama Jamás el fuego nunca, y toma un movimiento social chileno y lo ficcionaliza con dos personajes que eran de izquierda, pero pues ahora no tienen nada porque por el gobierno y por todo y por sus intentos de rebelión lo perdieron todo. Y ya ni siquiera su libertad, pero ni siquiera están en cárcel. O sea, no tienen nada estas dos personas. Y pues ellas dos son las que justo ahora pienso. Hay otra autora que justo ahora no recuerdo, pero su obra máxima y más conocida es Mi nombre es Rigoberta Menchú. Ok. Y pues sí, estas dos autoras son de hecho de mis favoritas. Ok, bastante interesante. Yo no tenía como el conocimiento justamente. ¿Se le puede llamar género? ¿Literario? Pues sí, es más bien un género novelístico. Ok. Yo no tenía la idea de la existencia de este género. ¿Tú lo habías escuchado, Diana? Pues no como tal. O sea, había como escuchado cierta parte de que sí se tomaban temas sociales y demás, pero a veces yo no distinguía como entre el hecho de a lo mejor tomar cierta parte de la realidad para pues crear una ficción, ¿no? O tomar ciertas partes. Eso me parece como relevante e interesante. Sí, ¿no? Porque ¿cómo tomas, por ejemplo, pues eso, o sea, fotografías de un manicomio y como que las conviertes en parte de una historia? Y me parece como muy chistoso a la vez y muy curioso, porque pues no sé, a final de cuentas la historia real puede ser una y tal, pero es como vivir en una dimensión paralela, ¿no? Donde quizás ese personaje sí existió y quizás pues esa fue su historia. Pero sí, me resulta como bastante interesante. Hace unos momentos Diana te preguntaba como qué era lo que rescatabas, ¿no? de haber estudiado esta carrera, pero yo te quiero preguntar si hubo también aspectos malos o desagradables de los cuales tú tuvieras también esa referencia, de decir, bueno, pues igual no todo es agradable y no todo me fue como lo esperaba, pero bueno, no sé, te pregunto eso. Pues digamos, en este aspecto yo creo que algo desagradable es más bien, digamos, la teoría que ahí se ve en estudios literarios, pues es muy densa. Y de alguna forma ni siquiera los 6 meses de cada semestre nos daban para analizarla bien. Entonces yo terminaba muchas veces perdido entre tanta teoría y tantos textos. Y obviamente no era culpa ni de los profesores ni del programa, porque sí, el programa es muy bueno. El problema ahí sí fue que hay veces que para esta onda de la teoría uno necesita mucha reflexión, conocer mucho, leerlo mucho, y no nos daba tiempo de leerlo todo. Habían libros enteros de los que los profesores tomaban ciertos capítulos y eso era lo que leíamos. O sea, nunca terminábamos de leer libros completos de teoría
porque eran muy densos y eran muy complicados y no daba el tiempo. Ujú. Entonces ahí sí, ese es como un aspecto gacho, ¿no? Porque yo hay mucha teoría que no sigo sin entender y hay mucha teoría que yo entiendo y bueno, no es mucha, más bien es una selección de teoría que yo entiendo bien y es mucha la teoría que yo no logro todavía entender en su totalidad. Obviamente hay otras, yo tengo otras compañeras que conocen mucho mejor estos temas. En específico, las dos chicas que sí tomaron la línea de literatura, no, crítica literaria, ellas sí conocen muy bien la teoría y obviamente incluso una de ellas está enseñando ahorita en preparatorias y yo sé que ella conoce muy bien la teoría, cosa que pues ahí sí yo no lo alcanzo. Ahí flaqueas. Sí. Ok. Y bueno, pues sí, es como sucede, yo me imagino en todo, ¿no? Por ejemplo, en psicología, ¿qué te puedo comentar yo? También está dividido en áreas y obviamente uno en su área pues se especializa en determinada cuestión. Uno no termina por cachar absolutamente todo. Tú me puedes preguntar sobre teorías educativas y lo que sé pues es mínimo comparado a las personas que se enfocaron en estudiar una psicología educativa o una psicología laboral o una psicología social o inclusive de otras escuelas de psicología, ¿no? Entonces me imagino yo que pasa un poco lo mismo con la literatura, que hay escuelas, hay teorías, hay grupos que desarrollaron cierta teoría en cierto momento, o no sé si también exista lo que siempre pasa, ¿no? Que la escuela de tal lugar, la escuela, no sé, no sé si rusa, alemana, o sea, que cada lugar tenga como sus especificidades respecto a la lectura, ¿no? Pero sí, resulta complejo. Diana, ¿quieres comentar algo? Sí, ya que andamos mencionando esto de la elección de carrera y las carreras, quiero preguntarle a Aldo, ¿qué tanta demanda tiene esta carrera en sí? Y dentro de la carrera, ¿cuál es el área que tiene mayor demanda también? Pues es una demanda, yo diría, más bien baja, porque en el propedéutico entramos 51 personas y el cupo fue de 50. Okay. Entonces no es como en estas carreras que mucha gente quiere entrar y se llena de inmediato el cupo. Y al final terminamos siendo 40. Pero eso sí, los 40 solamente 39 lo logramos completamente. Es curioso, ¿no? Muchas veces nos decían, no aguantan, ¿no? Siempre se va a la mitad del grupo, pero nosotros casi todos aguantamos y nos quedamos. Entonces, en ese aspecto, pues sí, no hay mucha demanda en realidad para mi carrera. Tampoco para las otras, porque en conjunto, entre español, inglés, francés y nosotros de estudios literarios, éramos en aproximado como menos de 200 personas en total. O sea, los que entramos al mismo tiempo. Porque creo que en lenguas modernas en inglés sí eran como 50 personas. En francés eran 20 aproximadamente. Y en español también eran 40 en aproximado. Entonces realmente no hay mucha demanda en mi carrera. Y eso tiene que ver usualmente porque las personas que quieren estudiar literatura y en general cosas relacionadas con el arte siempre son espantadas con que no van a comer, con que no van a tener nada que hacer y demás. Eso me lleva a preguntarte justamente ¿qué clichés hay alrededor de la carrera que elegiste o alrededor de la literatura? Nos acabas de mencionar una cuestión y es la verdad, o filosofía también, o cosas de repente que se encasillan, ¿no? Dentro de las humanidades o el arte. Siempre es como de, pues, ¿para qué te vas ahí, no? Si no se necesita, pero ¿qué otros clichés o con qué clichés tú te enfrentas al momento de decir, sabes que yo estudié literatura, yo me especializo en literatura comparada? ¿Qué es a lo que te has enfrentado?
Estos clichés uno siempre los escucha en un lugar y es con los taxistas. Cuando uno... Es que es como el lugar en donde uno siempre lo critican. Yo solo quiero irme a tal lugar, llévame y no me preguntes nada. Pero... Y lo digo porque siempre que vas con ellos te dicen las mismas preguntas exactamente. Primero te preguntan, ¿y tú estás estudiando, joven? ¿Estás trabajando? Y uno le dice, no, estoy estudiando. ¿Qué estudia? Estudios literarios. ¿Y si se come de ahí? Y demás, ¿no? Y siempre son las mismas preguntas. ¿Sí se come? ¿Usted se droga? ¿Usted lee mucho? ¿A poco sí hay trabajo? Y bueno, vamos por partes, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Que leemos básicamente. Esta onda de que si no hay trabajo, en parte es cierta y en parte no. Porque más bien es complicado encontrar trabajos de literato, igual que de filósofo, ¿no? Porque si uno no publica, se tiene que volver maestro casi a fuerzas. Y si no hay pólizas y demás, pues uno tiene que buscar formas de trabajar en una editorial o en algún periódico. Y si uno no tiene nada de eso, pues vende libros, como yo, digamos. Pero si no logras nada de eso, queda todavía una opción. Sí, buena. Sin llorar, Aldo, por favor. O sea, no nos pongamos sentimentales aquí. No, pero todavía queda una opción, que es ser becado y quedarte becado toda tu vida. Que son cosas que luego sí se logran y son de hecho mejores opciones incluso que ser maestro. O sea, tener una beca de maestría y te empiezan a pagar, digamos, 10,000 pesos al mes y es muy bueno y uno sigue estudiando y estudiando y obviamente se exige mucho, pero pues es un trabajo, ¿no? Básicamente. También esa onda de que si uno se droga es muy curiosa, porque por un lado, quienes no conocen la carrera siempre te dicen, ay, tú te drogas porque tienes que estar bien high para leer, ¿no? Y pues obvio no, de hecho uno necesita estar en sus 5 sentidos para entender bien, porque si no uno no entiende y demás. Y ya he conocido gente así que dice, es que uno tiene que fumar para... Sí, los que conocen la carrera tienen la misma percepción pero de forma distinta. Hay los que dicen, es que uno tiene que fumar, tiene que drogarse para entender la literatura y para escribir, y esas personas son las que después de un semestre ya no las vuelves a ver. Okay. Y están los que conocen la carrera pero en otra carrera, como los de filosofía, que hay gente que ahí sí dice, es que los suyos son bien fresas, tienen un buen de dinero y demás, ¿no? O sea, siempre hay como un estigma entre que no vamos a tener dinero y entre los que dicen que porque estamos estudiando literatura tenemos un buen de dinero. Ok. Y, por ejemplo, yo me quedé con la duda. ¿Esta cuestión de la beca es como de investigación? Pues sí, de hecho, por eso está el SNI, ¿no? Que es como esta onda de los investigadores. Y varios de nuestros profesores tienen o están buscando una beca del SNI o becas de ese tipo que les permitan continuar dando clase y teniendo su beca para de esta forma tener ingresos de ser humano. O sea, 100% académico, por decirlo de una manera. Pero, por ejemplo, mencionabas como estas opciones en un campo laboral, digámoslo así, fuera de lo académico, que muchas veces recae o pareciera ser que recae como en un par de opciones. Tú lo decías, no estar en una editorial o vender libros. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que existen alternativas distintas en donde tú puedas llevar la literatura de un modo diferente? O sea, cuestiones como... Te lo digo porque Diana, Araceli, la persona con la cual también creamos el concepto del colectivo Emociones, y yo alguna vez tuvimos pláticas sobre hacer algo como un taller o algo así que incluyera justamente como una creación literaria. Obviamente nosotros no tenemos el conocimiento técnico
literario, pero sí como una herramienta para expresar algo. Pero por ejemplo, tú tienes algo en mente a donde quisieras tú llevar la literatura o lo que tú sabes hacer de una forma diferente a las existentes. Es que siento que de alguna forma es muy complejo, porque digamos, obviamente hay talleres de escritura, talleres pues de ese tipo. Yo lo que podría dar, digamos, un taller sería un taller de escritura, pero de ensayos, porque es algo que sí entiendo, sé cómo se hace, sé la teoría atrás de este tipo de creaciones. El problema aquí no es que no haya disposición, y supongo que ustedes también se enfrentaron a esto, sino más bien que la gente en general no está dispuesta a pagar ese tipo de cosas. Entonces uno se ve como entre la espada y la pared, entre tener que hacer cosas gratis y vender materiales más bien, o tratar de cobrar el trabajo de uno y que la gente critique de por qué uno va a cobrar cosas que básicamente tú estudiaste y que les estás enseñando. También por eso es un poco más difícil, ¿no? No es imposible, pero es complejo buscar como esta forma de entrarle a las personas. Uno tiene que saber exactamente cómo llegarle a las personas, a qué tipo de personas llegar y empezar a cobrar por hacer algo, ¿no? Por hacer algo que uno en específico conoce. También pues es complejo de ese modo, ¿no? Buscar como vender lo que uno hace y lograr que el público en general diga, pues sí, lo compro. Ok. Bien ha sido mencionado, ¿no? El hecho de que así como hay demanda para estudiar cierta carrera, también la hay para encontrar trabajo, ¿no? Y a veces muy poca oferta. Y a veces estas alternativas que uno puede encontrar existentes, pues suenan a veces, pues un camino, ¿no? Más propio tal vez, pero también no deja de ser complicado. También para nosotros los psicólogos, pues el campo a veces es estrecho y se encuentra uno con los mismos clichés, ¿no? A lo mejor no por parte de un taxista, pero sí de muchas otras personas. Pero sí de alguien de Uber, por ejemplo. Ah, bueno, puede ser alguien de Uber. pero sí surgen siempre las mismas pues preguntas, ¿no? ¿Ya tienes trabajo? A ver, Diana, échate unos clichés de psicólogos ahorita que lo mencionaste. A ver si coinciden con los de Aldo. Bueno, ahorita no sé, me acordé de que por ser psicólogo a lo mejor se cobra barato una consulta, ¿no? También es como de psicólogo es para ayudar a las personas, por lo tanto pues debe ser como un servicio altruista, un poco gratis, no sé, así como la persona buena gente que te va a ayudar para tus problemas. ¿Qué otro sería? Como, bueno, la profesión está hecha solo como para personas que igual están locas, las mismas personas que lo estudian y las personas que acuden, ¿no? Como a consulta. Y también ahorita que Aldo nos compartía un poquito como esta parte de aquel que se tiene que drogar o entrar a cierta sustancia, también para los psicólogos yo recuerdo y me daba como un poco de curiosidad saber por qué lo decían. El hecho de que si estudiabas psicología consumías específicamente más la marihuana. Y yo decía, bueno, pues yo no, ¿verdad? Pero era como pensar quién sí o por qué lo dicen. Y bueno, eso del consumo pues puede ser particularmente un interés, ¿no? de alguien, pero no quiere decir que por estudiar cierta carrera pues tengas que entrar a ese cierto consumo. Y es que aparte me acordé de otra cosa. Ahorita que nos compartía esto Aldo también, y Aldo nos podrá tal vez decir un poco de ello o qué hay de ello. Y es que yo he como leído en ciertas partes que ciertos escritores, a veces los llamados poetas malditos, hacían uso de las sustancias como los opiáceos y este tipo de drogas, o el vino o algún tipo de licor y demás, como para entrar en
cierto estado mental para poder crear, ya sean pinturas, algo escrito, no sé. Entonces eso también como que me hizo resonancia, y no sé si sea también parte de los mismos clichés que se han venido dando, a lo mejor por tomarlos de aquellas referencias, ¿no? que existen en ese campo también. Pues sí, de hecho hay muchos autores que toman, fuman en exceso como si fueran unos rockeros, ¿no? Y demás. Y digamos, uno que se conoce mucho pues es el Bukowski. Yo no lo he leído, pero lo ubico y sé que era un borrachote y que así le valía la vida y demás. Y hay autores mexicanos también que pues se la pasaban así, viviendo mal y demás. Y esto viene a raíz de algo que también les dije, que digamos gente como de filosofía y ese tipo de carreras humanísticas luego decían que nosotros teníamos dinero. Y es que también en la historia literaria hay mucha gente con muchos recursos. Entonces esa gente que tiene mucho dinero y demás, como los poetas malditos, pues obviamente vivían escribiendo. Y escribían y tomaban, porque pues a uno cuando tiene el dinero puede hacer lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Y digamos, también hay una generación, la generación Beat de Estados Unidos, que es así como una corriente de escritura que hay que tomar, hay que fumar y demás. Y tienen novelas que a mí no me gustan para nada, como En el Camino y de Kerouac, que a la gente en específico que dice hay que fumar, hay que tomar y demás, aman esas novelas, pero esas novelas hasta se sienten mal escritas, se sienten feas, se sienten apresuradas. Se nota que hubo pues ahí un consumo de cosas raras, ¿no? Digo, no son fantasiosas, son más bien reales, pero es como que te las está contando un Pacheco. Es que estamos en la carretera, brother, y no te pases. E hicimos esto y estuvo bien loco. Y así exactamente se leen ese tipo de novelas. Y bueno, obviamente hay también escritores que son los que hacen usualmente teoría y que dicen que el ejercicio de escritura uno lo tiene que hacer de forma con la disciplina. Y siempre está ese bando, ¿no? Entre los que se drogan y hacen cosas y toman sustancias, y los que no, y que más bien escriben y tratan de escribir con disciplina. Y bueno, por ejemplo, eso me lleva a preguntar, ¿tú crees que existe buena lectura o mala lectura? Haciendo referencia no tanto a cómo lees, o sea, si lees bien o lees mal, sino esta cuestión de buen material para lectura o que exista un mal material de lectura. ¿Tú crees que existe esta definición, o cualquier lectura es válida y cualquier lectura realmente aporta algo? Pues es una respuesta rara, ¿no? Porque obviamente yo conozco cierto aspecto de lectura, pero yo no diría que hay mala lectura, o bueno, malas escritoras y buenos, ¿no? Obviamente, pues sí, yo siento que hay mejores cosas que uno puede leer y peores cosas. Como a mí, yo no soy fan de esta generación Beat y se me hacen muy malos sus escritos. Pero tampoco soy fan de estas novelas preempaquetadas que Estados Unidos quiere imponernos a nosotros, y que básicamente es todo lo juvenil que se lee. Y esto para mí es... En Estados Unidos se estudia también literatura, pero se estudia de una forma diferente, más bien hacia la mercadotecnia, y en que uno tiene que escribir una novela básicamente para que al final se haga una película de su novela. Esto se ve como en Crepúsculo, digamos. Y a partir de del Crepúsculo, salen un buen de novelas que siguen el mismo trayecto, y también del sinsajo. Estas de, el chico que es joven, pero, no, la chica es siempre la protagonista y tiene dos chicos que la quieren, pero, ella también está destinada a ser la heroína de toda esta gente pobre y que sufre y demás. Y entonces
todo lo que se escribe. Y ustedes dirán, bueno, ok, ese es el Sinsajo, pero también es una saga que se llama Divergente, otra saga que se llama Dune, otra saga que se llama Maze Runner, y es exactamente lo mismo, porque en Estados Unidos esta carrera de escritura creativa es solo para vender, para generar ingresos, para hacer a otras personas ricas como J.K. Rowling y ese tipo de gentes que son bien famosos por escribir que es lo mismo que otros. Y que al final se creen mucho porque se publicaron un montón y demás, pero sus lecturas son vacías, son arquetípicas, son como un molde y solo llenan ese molde de otras cosas que ya conocemos y ya se conocen. Entonces yo creo que incluso la generación Beat tiene más sustancia que estas lecturas feísimas que de la actualidad que mucha gente aspira a crear también. Qué interesante. Y sí, bueno, se bien enojado, ¿no? Sí, así y qué bueno. Y qué bueno que sí nos comparte pues su punto de vista ante estas creaciones, ¿no? Finalmente, que también tienen pues como otra línea. Y me hace pensar también y retomando un poco lo que venías diciendo acerca de cómo tu profesión puede llegar a otras personas, ¿no? Que a lo mejor si, digamos, le vende cierto conocimiento, ¿no? Que también es como aprovechable. Y yo quiero preguntarte, ¿qué importancia tú piensas que puede tener en lo práctico ya el estudio de tu carrera? Así como, por ejemplo, para nosotros la psicología sería el campo de la salud mental, ¿no? O sea, en eso práctico cobra cierta como relevancia o importancia. Dentro de tu carrera, ¿qué sería como esta cuestión que cobraría importancia? Eso es algo que uno que estudia literatura siempre se pregunta. ¿En qué es importante la literatura? Obviamente la respuesta fácil es en nada, porque pues X, ¿no? Uno escribe y se lee y ya. O sea, uno digamos que uno puede existir sin la literatura. O sea, secamente, ¿no? Sí, o sea, por eso la gente dice, la literatura no sirve para nada, no, que lo estudien pues X, no vas a hacer nada de tu vida. Pero al final es por eso que a mí me gusta mucho la literatura comparada, porque uno se da cuenta que sin que uno esté en la literatura, muchas cosas se dejan de lado, muchas cosas se permiten también, porque la literatura hay muchas cosas, muchas variantes, ¿no? Pero con la literatura uno puede revelarse, como con la novela testimonial, pero con la literatura uno puede expresarse a través de la crítica, de expresar su pensamiento acerca de otras literaturas. Uno puede expresarse creando literatura. Y pues básicamente la literatura yo creo que es todo. Porque imaginando que dejáramos la literatura de lado, quiero contarles algo para esto. Adelante. Ustedes conocen nuestras casas. Todas nuestras casas son exactamente iguales que la del vecino, que la de la otra casa de por allá. Y se hacen condominios que son iguales todos. Y esto parece que no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Pero hubo artistas, arquitectos que quisieron innovar en el aspecto de la creación de casas, de apartamentos. Quisieron hacer formas, pero se les dio un alto. Se les dio un alto a todos estos arquitectos que quisieron innovar en el ejercicio de la arquitectura y de crear casas. Y entonces ahora estamos aquí, viviendo en cuadritos iguales y existiendo en ranchos que son iguales. Cada casa es exactamente igual que la anterior. Y siento que si la literatura no existiera, estaríamos casi igual que con nuestras casas, pero con lo que vemos, con lo que consumimos básicamente. O sea, consumiríamos los programas que son iguales uno que el anterior, leeríamos lo mismo que es igual que lo anterior, escucharíamos la misma música, porque ya no habría narrativas distintas, porque
en sí la literatura sirve para eso, para tratar de dar perspectivas distintas a través de la palabra, que obviamente también de eso se encargan los periodistas, pero ellos viendo la realidad en sí misma, se encargan los filósofos, los antropólogos, pero obviamente la literatura trata de hacerlo desde una perspectiva más, no quiero decir fantasiosa, sino más bien ficcional, en la que se analizan estos textos y en la que se crean, ¿no? Ya no es tanto del humano en sí, sino de los mundos posibles. Eso, por ejemplo, me hace pensar en la importancia de la literatura para el mundo de la psicología. Me acuerdo, Aldo, que hace tiempo me obsequiaste un pequeño escrito. No me acuerdo la autora, pero el texto se llama El arte de leer. Y ahí hace mención de que no caigamos en lo que cayó una alumna de esta persona al momento de haber leído cierta obra literaria y decir, oye, pero ¿cómo es posible, no? Si no existía todo el conocimiento psicológico. Y es que hace referencia a que la literatura, antes de la psicología, se encargó de poner y de retratar toda la psique humana de una u otra manera. Y que hay autores muy ávidos y existieron autores muy habilidosos que lograron leer al humano más allá de la simplicidad o de la fachada, y lograron retratar seres humanos complejos, con un psiquismo complejo, con humores y formas de estar bastante complejas y muy humanas. Entonces, imagínate cuánto ha aportado la literatura al conocimiento psicológico, que siempre son nombrados textos, ya sea griegos o de cierta mitología, para nombrar ya sea pues condiciones psicológicas, que el mito de Narciso, que Edipo, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que aparentemente no sirve para nada, que es la literatura. Yo me quedo pensando justamente también en que la literatura deja un registro de lo que ha sido el humano en su existencia en tiempos antaños, en donde hay libros que te hacen conocer una realidad, como te dijiste, un mundo posible que fue posible hace tiempo o que puede ser posible en un futuro. Entonces me hace recordar mucho esta película que se llama El libro de Eli, en donde ya es un mundo distópico, post-apocalíptico, en donde lo que hacen es guardar esos registros artísticos. Lo que aparentemente no tenía importancia es lo que más guardan: las obras de arte, los libros, la Biblia, o sea, todo un conocimiento humano, porque a final de cuentas la literatura es cultura y sigue siendo cultura, y es una manera de transmitir cultura, algo bastante relevante. ¿Quieres mencionar algo, Diana? Bueno, sí, también me hizo recordar algún día un texto que leí, no recuerdo cómo se llama ahorita. Era un texto de pues divulgación y era también pues muy útil e interesante. Y en esta cuestión de guardar ciertos registros y demás, que no han sido pocos, hay sé de manuscritos, ¿no?, que tienen miles y miles de años guardados y que pues contienen como mucho contenido que dejar a las generaciones siguientes, ¿no? Recuerdo en este libro que mencionaba que aquello de la escritura en sus orígenes sirvió también para dar cuenta, sí, de lo que acontecía, sí, de lo que se iba haciendo, por ejemplo, en la agricultura, el conteo, las matemáticas, y que el primer acercamiento que se tuvo a estos registros también fueron numéricos, no nada más a partir siempre de una palabra, ¿no? Y que lo más relevante de esto era que al escribir algo, lo decía así, la memoria descansa. No podemos contenerlo todo en nuestra mente, así de memoria. Lo podemos retomar a lo mejor, pero no como todo, ni como muy específico. Entonces esta cuestión de la escritura
Ya dicho sea de paso, pues todas las elaboraciones literarias pues sirve como eso, como un legado de una memoria, de algo que se hizo alguna vez, de a lo mejor un mito, una leyenda, la identidad de alguna comunidad, etcétera. Eso a mí me parece como verdaderamente interesante. Sí, es un buen tema para poner sobre la mesa y darle la relevancia pertinente a este tipo de disciplinas. Por algo se siguen estudiando, por algo se siguen transmitiendo y pues a final de cuentas también existe, ¿no? Este otro lado, Aldo, que nos mencionabas de, digámoslo así, como una banalidad respecto a la literatura, ya sea con fórmulas muy específicas de creación, de cómo se tiene que hacer para que venda, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo no me quiero quedar con las ganas de hacerte esta pregunta. Y es que fíjate que últimamente yo he estado viendo como más ahorita, bueno, recuerdo que estuvo en auge hace un tiempo, pero ahorita como que vuelve a aparecer esta cuestión de técnicas de lectura rápida, o técnicas como de memorización. Pero fíjate que de repente pues también me doy cuenta de que este tipo de discurso está muy ligado a determinado tipo de lecturas, como es la lectura de emprendimiento o de cómo ser capaz de esto, o digámoslo así, psicología pop, ¿no? Algo así como, pues, no sé, determinado tipo de lecturas, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto, Alda? Sobre esta cuestión como de la lectura rápida o lecturas para desechar. O sea, casi como si fuera comida rápida. Esto sí lo he visto yo también como moverse un montón, ¿no? Y esto tiene que ver más bien en cómo va evolucionando, digamos, nuestra sociedad, ¿no? Porque usualmente ya se dice que no hay tiempo para nada. No hay tiempo para comer, no hay tiempo para hacer nada, ¿no? Entonces tampoco hay tiempo para emprender bien, tampoco, porque emprender no es nada más decir, voy a montar un negocio y voy a montarlo de tal forma y ya voy a ser millonario. Es básicamente lo que estos libros muchas veces te dicen, ¿no? Uh-huh. Que uno tiene que emprender y tiene que emprender ya, y no importa si no comes por 2 años, porque la comida es... no importa, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Y entonces esta lectura rápida es para los que no tienen tiempo, entre comillas, ¿no? No tienen tiempo porque quieren emprender y quieren hacer un buen de cosas. Y cuando quieres emprender y hacer un buen de cosas, pues no tienes tiempo para nada inútil que es leer, básicamente, ¿no? Sí. Y entonces, pues es eso, básicamente lo que se hace es se lee muy rápido para tener esta lectura de cómo voy a emprender, cómo tengo que ser, cuál es mi mentalidad de tiburón, que pues te lleva a nada, porque la gente que lee eso rápido va a leer uno y luego va a leer otro y va a leer así un montón de estos textos que te dicen que tú eres el mejor autocondescendientemente, y no vas a ser ni el mejor, ni vas a emprender, ni vas a hacer nada y te vas a quedar igual, porque al final de cuentas esos libros están hechos para... O sea, quien gana de esos libros es quien los vende, no quien los lee, porque quien los lee solamente se queda en la superficie sin hacer nada tampoco, porque el libro en realidad no te da consejos, solo te dice que tú deberías de estar haciendo cosas y hace que te sientas mal contigo mismo, pero tratando de hacerte sentir bien, ¿no? Es como una droga casi, ¿no? Como que el libro te hace sentir bien diciéndote que eres una basura, porque todo lo que has hecho en tu vida hasta ahora no estuvo escrito en ese libro. Entonces, ¿qué vas a hacer más que comprar otro libro igual? Ahorita nos tienes aquí como bien espantados, Aldo, porque no sabemos si de repente nos vas a soltar un manotazo acá. Pero es que es justamente lo que nos gusta de nuestro podcast, porque es eso, ¿no? Es como un lugar de expresión y de reflexionar este tipo de cuestiones y temas, porque a veces son cosas que uno piensa o quiere decir y pues no hay lugar ni momento para decirlo. Pero fíjate que lo que dices, Aldo, me recuerda como una pequeña historia
De hecho, es un comentario de YouTube de un video, creo que de estos, en donde decía que alguien le contó esa historia, ¿no? Que decía que en cierto momento hubo un auge de búsqueda de oro, pero que los que se hicieron ricos no fueron los que encontraron oro, fueron los que vendieron las palas y los picos. Entonces me recuerda mucho como ese tipo de historia. Oye, pero ese tipo de lectura es literatura. O sea, me refiero, por ejemplo, textos de negocios o motivacionales, por ejemplo. ¿Eso es literatura? O sea, ¿se considera literatura todo aquello que esté escrito o no? Pues yo no creo que sea literatura en sí, porque es más bien como un manifiesto mercadológico, ¿no? En donde se toman ciertos aspectos de mercadotecnia y pues se exploran, ¿no? Obviamente es en forma de ensayo, aunque hay ciertos libros de estos. Recuerdo uno y lo conozco por razones que no especificaremos aquí, que se llama Padre Rico y Padre Pobre, por uno de estos escritores japoneses de este tipo de libros que ficcionalizan un buen de cosas y que ellos sí hacen casi una novela ahí en su libro de su vida y de la vida de tales personas, que pues en cierta forma pues sí es literatura, porque ya está haciendo un ejercicio de escritura en donde hay cierto desarrollo de una trama y de una historia. Que eso sí, no hay que confundir trama con historia porque son diferentes cosas. Okay. Y entonces pues sí es un ejercicio de escritura que se vuelve casi novela. Pero pues en cierto modo los escritos no todos son literatura. Porque aunque el ensayo sea una parte de la literatura, pues es más complejo, ¿no? Porque en sí puede ser parte literaria. Es como si me preguntaras de un ensayo matemático. Uh-huh. Obviamente tiene que explicar, ¿no? Procedimientos. Como estas gentes también pues explican procedimientos. Uh-huh. Pero es más matemático porque habla de las matemáticas y cómo se aplican. Y ellos también, los que son más serios con esto y si tienen algo de sentido, pues sí hablan de la mercadotecnia, de cómo uno tiene que entrar al mercado y tiene que hacer del mercado y teoría también de mercadotecnia, y entonces eso ya es un escrito más mercadológico que literario. O sea, como un manual, por decirlo así. O sea, en esta cuestión, lo mencionabas al inicio, la literatura es un espectro del arte. Entonces ahí entraríamos justamente en esta cuestión, ¿qué texto escrito puede estar determinado o dentro de unos lineamientos de lo que es artístico o de lo que es creativo? Porque, pues bueno, digamos en el lenguaje común uno dice, bueno, vamos a la literatura, ¿no? Como vamos a la teoría o vamos a lo escrito. Pero bueno, eso como un lenguaje quizás más común, más del día a día o de ciertos sectores o no sé, quizás por costumbre. Pero bueno, a mí me surgió esa duda de si ese tipo de textos o ese tipo, digámoslo así, como tú dices, quizás como manifiestos o manuales, pueden ser considerados literatura. Es que digamos también yo como literato comparatista no puedo tampoco desechar la idea que sean literatura, porque digamos pensemos en biología. En biología, digamos, se habla, digamos, de los insectos, ¿no? Pero se incluyen fotos, se incluyen figuras, que al final son o dibujadas o son fotografía, que también son arte. Y al momento de escribir, hay un libro que tengo que se llama Las hormigas de fuego, ¿no? Y que básicamente, pues es de biología y habla acerca de las hormigas, que a mí me gustan mucho. Pero entonces incluyen fotos, incluyen cómo dominan al mundo básicamente. Y esa frase, digamos, dominar el mundo, es muy literaria, ¿no? Porque de forma realista es imposible dominar el mundo. Pero dentro de ese libro tiene sentido.
y sí es real, porque ese tipo de hormigas, las de fuego, sí están por todo el mundo. Entonces todo el mundo es su territorio. Pero cómo lo escriben, de alguna forma es literaria. Incluso estos libros de autoayuda y demás, pues tienen literatura, ¿no? En sus relatos y ejemplos hacen un ejercicio literario. Incluyen algo que al final de cuentas es una narrativa que pues de alguna forma es literaria y a la que podemos ver como una referencialidad que podemos investigar y al final pues incluir como parte de literatura. Ahí sí, que sean buenos, pues no realmente, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Ok. Aldo, quiero hacerte una pregunta. Así como nosotros en nuestro campo psicológico hemos escuchado ciertas interpretaciones a muchas cosas, ¿no? A casos en particular, a películas incluso, a ciertos textos. Se les da una interpretación pues desde la psicología o desde el campo que pues del que se parte, ¿no? En el caso de lo que tú estudiaste y de tu especialidad, o bien así como nos mencionabas que también partes un poco de la crítica literaria, ¿has tenido digamos acercamientos o encuentros o alguien que haya hecho alguna, no sé si llamarla interpretación o análisis fuera de lugar o muy alocado o muy sin sentido? Pues no específicamente el sinsentido, pero digamos con esta onda de las teorías hay ciertas teorías que chocan entre sí. Digamos ahí en mi campus habían dos corrientes de profesores, unos que ven mucho la obra de arte por los rusos y que es básicamente algo que se llama el estructuralismo y el formalismo, y es teoría bien rara que habla de la forma del texto y de una estructura y que el texto solamente puede ser leído dentro del texto y ya. Y otra corriente de profesores que dicen que el texto se tiene que leer junto al contexto social en el que existe. O sea, uno lee un texto y también ve lo que hay alrededor de él, como quién lo escribió, cómo lo escribió, dónde lo escribió. Y entonces estos dos grupos pues se peleaban siempre. O sea, uno decía, me acuerdo que era muy chistoso porque luego pues hay revistas ahí en la universidad y se publicaba un artículo de uno de estos profesores y él decía, analizando el tal escrito con los formalistas rusos. Y en la siguiente entrega de esa misma revista, otro de estos profesores decía, ¿por qué los formalistas rusos son la peor que le pasó a la literatura? Y ponían el ejemplo de la misma lectura, pero con su teoría. Y entonces se la pasaban ahí, era una disputa interminable entre qué teoría realmente es válida para analizar tal texto. Y sin tomar en cuenta que más bien son diferentes puntos de vista y que de alguna forma son válidos. Porque no hay una forma estricta de analizar la literatura. ¿Qué tal eso, Diana? Pues ¿Alguna vez te imaginaste que hubiera peleas entre teorías? No. Algo impensable, ¿no? Algo totalmente inimaginable. Pues sí, de hecho, o sea, no es como que uno suele escuchar ciertos conflictos teóricos, o bueno, entre personas más, ¿no? Como por teorías, ¿no? Y precisamente sí la pregunta, bueno, tu respuesta fue muy atinada, clara, porque sí, en nuestro campo de psicología a veces sí nos encontramos con ciertas interpretaciones que, bueno, nos dejan con muy mal sabor de boca al pensar que si bien pudieron haber entendido algo de la teoría como para dar cierta opinión o cierta interpretación, y pues a veces parece que no se entendió algo y bueno, también surgen también estas cuestiones de peleas entre teorías o entre puntos de vista, ¿no? Entonces es como algo también muy interesante dentro del estudio de cada carrera o de cada especialidad. Sí, hace poquito leí a alguien que puso que, por ejemplo, la película del Joker, la sonrisa del Joker era de pedofilia y había habido como una especie de violación y no sé qué, y que su cara denotaba el sufrimiento de niño y bueno, cosas
demasiado extrañas y pretenciosas, la verdad. Pero bueno, casi damos por terminada esta charla. Pues digámoslo así, entrevista, sí. Pero quisiera, por ejemplo, preguntarte, Aldo, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de atraer a las personas, a las letras, a las palabras? Pues yo no sabría decir una forma en específico para atraer gente, pero te puedo decir cómo yo lo trato de hacer. Yo, entre mis pocas posibilidades que uno tiene obviamente estudiando arte, pues vendo libros, ¿no? Okay. Entonces, y es digno, ¿no? Pero yo vendiendo libros siempre trato, más allá de dar un buen trato, un servicio al cliente y demás, trato de ofrecer algo que quien es mi receptor, en este caso, le sirva de algo, que le guste en primer lugar y después que pueda apreciarlo y vuelva por más, digamos. Y a mí me gusta recomendar cosas que yo sé que son buenas y que conozco y que puedo decir que esta persona que las va a leer va a conocer un poco más de este mundo, ¿no? Tal vez, o sea, obviamente no recomiendo teoría normalmente, a menos de que me la pidan. Pero si me piden, usualmente llegan personas a la librería y me preguntan, ¿tienes algo como de este tipo de cosas? Y ahí es cuando yo busco algo que esta persona vaya más allá. Muchas veces se han llegado adolescentes y me dicen, ¿tienes sagas de tal cosa? Yo digo, sí, y les llevo sus sagas que quieren. Y le digo, pero te recomiendo también este texto. Y este chico, muchas veces me ha pasado que sí le llama la atención lo suficiente como para llevárselo. Yo en algún momento, trabajando con el fondo editorial de mi universidad, viajé vendiendo libros por preparatorias. Y los chicos de preparatoria usualmente no leen, ¿no? No les gusta la lectura, pero yo y mis dos compañeros hicimos todo nuestro esfuerzo para llamarles la atención de textos que sabíamos que les iban a gustar y que iban a volver a leer. Y ese siempre fue nuestro objetivo, o sea, ganar dinero pues está bien, ¿no? Generar ingresos pues también. Pero para mí es muy importante, yo como vendedor de libros, darle algo que le sirva en el aspecto, digamos, espiritual a la persona a la que se lo vendo. Que cuando lo lea, reflexione y vaya un poco más allá que solo decir, esto va bonito y ya X. Ok. Muy interesante. Diana, ¿quieres tú hacer algún cuestionamiento, un comentario más? Sí. Aparte de tu carrera y lo que estudiaste, ¿tienes algún otro interés personal que también lleves a la práctica? Pues uno de mis intereses más grandes y que quizás ahora que lo pienso, si lo hubiera podido hacer, lo hubiera estudiado, son los insectos. O sea, los insectos para mí son fascinantes. Y me gusta un montón ver bichitos y hablar de bichos. Estudio un buen de cómo comen, qué hacen, cómo viven. Y digamos, eso para mí es muy, muy interesante, ¿no? Porque uno también puede romper como estigmas, ¿no? Y decir, pues no todas las arañas te pican ni todas las arañas te van a matar. Así como, pues básicamente eso, ¿no? Qué precauciones, qué bichos viven, cómo viven, qué comen. Y por eso, digamos, me compré ese libro de las hormigas, porque es bien interesante conocer ese otro mundo pequeño, ¿no? Que existe y que usualmente uno da por sentado. O sea, que existen bichos y son feos, pero que hay más allá, ¿no? ¿Ya viste la película de Diminuto? No, esa no la he visto. Siento que la he escuchado, pero... Bueno, es que salen hormiguitas y muchas cosas. La veré. Y bueno, vamos a dar por terminada esta plática, esta ronda de preguntas, respuestas y risas.
Y bueno, Aldo, antes de que nos vayamos, ¿qué dices si le recomiendas algunos textos a las personas que nos escuchan? Justamente eso que te apasiona de decir que la gente se acerque o que la gente le dé una oportunidad a algún texto o algún autor o algún género. ¿Qué recomendarías? Pues hay muchos textos que yo puedo recomendar. A quien le gusta algo un poco más realista pero que todavía es fantasioso, yo le recomendaría que leyera Los viajes de Gulliver, pero sus versiones extendidas, o sea, las versiones reales de alguna forma, porque hay muchos textos para niños de Gulliver. Pero, o sea, la novela de Los viajes de Gulliver es realmente buena. O sea, más allá de lo que normalmente uno conoce, Los viajes de Gulliver, o sea, tienen de todo. Porque son 4 viajes distintos y usualmente la gente solo conoce 2, que es con los liliputenses y con los gigantes, no me acuerdo cómo se llaman. Pero hay otra con un pueblo de puros animales súper inteligentes y otra de unos pueblos que son 4 islas y una quinta que está flotando siempre sobre esas islas, amenazando que les va a caer encima a todos. Y esas 5 islas son sin sentidos completamente. A quien le gusta un poco más esto o le interese la novela testimonial como lo planteé, pues le recomiendo esta novela de Nadie me verá llorar u Operación Masacre, que trata de la dictadura chilena también, creo. Y esta Operación Masacre es muy, pero muy buena. ¿Conoces el autor? No me acuerdo cómo se llama el autor. Ok, pero sí. Bueno, ¿el título cómo es? Operación Masacre. Ok, perfecto. Sí. También a quien le guste un poco más el realismo, le recomiendo 2 novelas. Una que tiene básicamente 7 libros distintos, que es En búsqueda del tiempo perdido, que dije que estarás buscando después de terminarla. No es cierto. Pero es que son 7 libros que el autor tardó 16 años escribiendo. Porque él solo quería hacer un libro, pero pues se murió haciendo esta En búsqueda del tiempo perdido. O La insoportable levedad del ser. El primero, En búsqueda del tiempo perdido, es por Marcel Proust. Uh-huh. Y el de La insoportable levedad del ser es por Milan Kundera. Sí. A quien le guste algo más fantasioso o quizás esta onda de la ciencia ficción, yo puedo recomendar El autoestopista galáctico. Esa está muy buena y además es muy recomendada por uno de mis compañeros. Y algo muy fantástico, ahí sí, pues uno tiene que leer El Señor de los Anillos, ¿no? Sus versiones buenas, porque es una muy buena construcción de mundo y es muy interesante. Entonces, pues ahí vamos. Perfecto. Pues ha sido un camino muy interesante, con bastantes reflexiones, con preguntas que quedan y que, pues bueno, a aquellos que nos escuchan y que también le haya interesado el tema y tenga algunas preguntas, sabe que puede acercarse con nosotros y realizar y quizás seguir reflexionando. Yo, como comentario final, quiero mencionar que hay que devolverle justamente el valor a la palabra. Hemos tenido podcasts anteriores hablando de la palabra como una herramienta vital prácticamente para el ser humano. Y ahora que hemos tenido la compañía de Aldo y que nos platica lo que hace la labor literaria, como que da también justamente elementos para valorar aún más toda esta producción escrita, la producción hablada, que la literatura no solamente se queda en el papel escrito, sino que va muchísimo más allá y se relaciona justamente con las distintas disciplinas artísticas. Yo no me hubiese imaginado que puede haber una relación literaria entre la palabra y, por ejemplo, una danza, en donde se hace presentes obras artísticas en algún texto, o que puede haber pues toda esta cuestión de teorías literarias, en donde hay posturas, donde hay saberes, donde existe una profundidad enorme y un interés enorme en lo que es la palabra y la creación humana a través de la palabra. Entonces,
no dejemos caer esta disciplina, no dejemos caer a las personas que siguen creando, que tienen la fe en crear algo a través de la palabra, y démosle una oportunidad. Por ahí todos tenemos algún texto literario hermoso que no nos hemos animado a leer, algún autor que nos intriga, algo que nos llama la atención, y bueno, nunca es tarde para empezar. Ya lo mencionó Aldo. Uno a veces empieza con literatura de niños, con literatura de adolescentes quizás, y después se va adentrando en otro tipo de cosas, y a veces con lo que estudia uno se va metiendo en otro tipo de saber, pero bueno, las palabras siempre van a estar ahí. Y Diana, ¿tú quieres mencionar algo para finalizar? Pues nada más que me ha agradado esta forma ahora del programa y de tener a Aldo aquí con nosotros, pues nos comparte mucho de lo que él ha experimentado y ha estudiado. Y como lo mencionaba al principio, pues en lo personal me había estado como llamando la atención toda esta cuestión, sí, de la palabra, de la letra, de lo que se escribe, de lo que se lee también, porque es un mundo muy vasto del cual uno se puede encontrar muchísimas cosas, ¿no? Así como ya lo habíamos estado mencionando. Y pues nada, agradecer a Aldo que nos comparte muchas de sus ideas, sentir y pensares. Y pues también agradecer a quienes nos escuchan nuevamente, y pues recordando que pueden también participar con algún comentario y demás, ¿no? Perfecto. Aldo, ¿algún comentario, algo que quisieras agregar para cerrar este nuevo modo de hacer podcast que justamente te lo mencionó Diana? Muchas gracias por estar aquí. Eres la primera persona, así que inauguras esta nueva sección. No, pues nada más que agradecer por la invitación y esperar que cualquier persona que quiera participar, pues ahí nos deje un comentario. Muchísimas gracias, chavos. No, de nada. Y pues nada, eso sería todo por esta ocasión y nos escuchamos la próxima.